él, ¿verdad? Se reconoce como un yo y cree que tiene identidad propia. Fíjense que cuando usted está leyendo Génesis, de momento se encuentra con una historia de una gente que trató de fundar una ciudad y que empezó a construir una torre para llegar al cielo y para que pudiesen tener un nombre. Pues ese es el principio, ¿verdad?, de desplazar a Dios de lo que son ellos, de su existencia, ¿no? Por lo tanto, Dios tiene un plan, Dios fue nuestro creador y Dios nos ha dado las instrucciones para que nosotros podamos funcionar a capacidad. Si yo desplazo a Dios de mi vida, yo fui creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces yo no puedo negar eso, ¿verdad? Por lo tanto, yo recibí soplo de vida de parte de Él. Él fue el que me dio la vida y es el que me mantiene de pie, ¿verdad? Y Él me ha prometido tener vida para mí y vida en abundancia. Entonces, cuando yo creo eso, cuando yo creo eso, pues mi vacío, ese vacío existencial que existe en cada ser humano, pues lleno porque por ese chip divino que viene a mi vida, cuando realmente yo dejo que Dios entre a mi vida. Por lo tanto, ¿cuáles son las instrucciones de Dios para que yo pueda funcionar la capacidad? ¿Cuáles son las instrucciones? Es la pregunta, ¿verdad? Y lo primero, tenemos que ir entonces a Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 al 15. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 al 15. Y vamos a repartir ahora los versículos. Le damos la bienvenida a José Manuel. Amén. Y a Roberto Soto, que está por allá en Texas. Vamos a darle a José Manuel ese primer grupo de versículos. Deuteronomio capítulo 5, del 6 al 15. Entonces le damos a Carlos Flores, le damos Deuteronomio 5, 16 al 22. Deuteronomio 5, 16 al 22. Le damos a Juan, Romanos 1, 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. Le damos entonces a Luis Orengo, Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26, Luis. ¿Está bien? Estamos todos. David, tú tienes. Yo te di versículo, David. Vamos a darle a David. Pero yo te voy a dar stand-by, David. Tú vas a ser el moderador. Safety. Ok. Cada uno tiene su versículo, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Cuáles son entonces las instrucciones de Dios para que el ser humano funcione a capacidad, para que una familia funcione a capacidad, para que una sociedad a su vez funcione a capacidad? Acuérdense que el tema de hoy es: la Biblia habla a la sociedad, ¿verdad? Si la sociedad desplaza a Dios de lo que es la sociedad, pues hay unas consecuencias, ¿verdad? Vamos entonces a leer Deuteronomio capítulo 5, del 6. No, a mí me gustaría, José Manuel, a mí me gustaría que tú leyeras desde el primer versículo. Sí, yo creo que es conveniente. Vamos a leer desde el primer versículo en adelante, porque yo creo que deberíamos leer desde el primer versículo. Vamos entonces. Ok, leemos. En nombre del Señor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, lo es vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en las tierras, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hasta ahí, ¿verdad, Víctor? Sí, hasta ahí. Vamos. Bueno, nada, ¿tú quieres que comente sobre esto? Bueno, esto, ¿verdad? Un pasaje súper conocido, aunque realmente lo conocemos más en el otro lugar, en Éxodos, ¿verdad? Que es donde originalmente lo vemos. Aquí también la escritura lo repite, y no es otra cosa que la lectura que le hace Moisés al pueblo de Israel de los mandamientos que Dios específicamente les dio en el monte Horeb a Moisés para instrucciones al pueblo de cómo basar su vida y su camino y su servicio a Dios. Y no solamente a Dios, sino también al prójimo y a todo su comportamiento. Este primer grupo de versículos básicamente son lo que podemos identificar más directamente con Dios, en la relación que tenemos nosotros con Dios directamente. Después vienen otros, ¿verdad? Pero estos pues son los versículos que nos instruye el Señor de cómo debe ser nuestra relación con Él. Y una cosa que para mí se destaca de esto, ¿verdad? Es cómo Dios requiere, y siempre a través de muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Está eso, diríamos que hilvanado dentro del mensaje de Dios, es que creamos en Él por fe. No creemos en Él por una manera física de verlo. O sea, ninguno de nosotros hemos conocido a Dios físicamente. De hecho, Moisés fue el único que pudo verlo de sombra, de espalda, dice, relata la Biblia, ¿verdad? Y Dios ha exigido y ha pedido de nosotros eso, que creamos en Él por fe. Yo siempre pienso, cuando uno se sienta a meditar un poco en muchas cosas profundas, ¿verdad? Y en la razón por qué estamos aquí en este camino, en esta tierra. Y para mí se define sencillamente en que venimos aquí a definir si escogemos a Dios o no. Eso es todo. Ese es el propósito que estamos aquí. Dios nos pone en este camino para que nosotros, por nuestra propia voluntad, decidamos si queremos escogerlo a Él o no. O escogemos una alternativa que no es Él, ¿verdad? Y si lo escogemos a Él, pues Él establece unas reglas y unas leyes. Y aquí pues nos da el fundamento de esas reglas y de esas leyes, básicamente. Fíjate, cuando yo leo esto, yo
escrito, ¿verdad? En cuáles son las instrucciones de Dios para que una sociedad funcione como debe funcionar, ¿verdad? Y fíjate lo primero que dice este grupo de versículos. Fíjate que te dice, esto que yo te estoy diciendo, tú lo tienes que escuchar, ¿ok? Lo tienes que aprender, lo tienes que guardar y lo tienes que poner por obra. Correcto. Eso es lo primero que le dice Dios a Israel. O sea, pon atención a lo que yo te estoy diciendo, porque son palabras de tu creador. Tienes que aprenderlas, tienes que poner énfasis en entender lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Tienes que guardarlas, tienes que meterlas aquí en el corazón y tienes que practicarlas. Y fíjate, lo primero que le dice a Israel, no vas a tener dioses ajenos. O sea, Dios sabe que el ser humano tiene tendencia a crearse sus propios dioses. Y cuando una sociedad desplaza a Dios de esa sociedad, hay consecuencias. Y el ejemplo más claro es la sociedad nuestra, la sociedad americana, que se fundó bajo leyes, bajo la escritura. Esos primeros colonos que vinieron de allá de Inglaterra venían con raíces cristianas, ¿no? Y ese era el fundamento de esa sociedad que se fundó en esos primeros años. Pero a medida que ha ido progresando la nación, se ha querido desplazar a Dios en todo. Y ustedes que las leyes que se han puesto han sido en contra de todo lo que se llama Dios, ¿verdad? Eso trae consecuencias, ¿verdad? Segundo, no te harás escultura alguna. O sea, el ser humano tiende a limitar a Dios, a manipular a Dios. Cuando crea algo que le llama a Dios, que le llama divino, pues para manipular. No, si eso es para, eso lo que hace es que me hace pensar en Dios y poner un cuadro, poner una estatua, o poner cualquier cosa. Por eso es para manipular a Dios, para limitar a Dios, ¿verdad? En tiempo, de espacio para ensalzarse en sí mismo. Exacto. Y dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Mire, usted no sabe cuántas chistes se hacen de Dios. Cosas que realmente yo me quedo bobo con antes hablar de Dios era algo, ¿verdad? La gente se cuidaba, ¿verdad? Pero ahora es una forma tan hasta los programas estos chavacanos de la televisión mencionan a Dios y a Jehová como si fuera algo de todos los días, ¿verdad? O sea, que se ha hecho liviano hablar ese vocabulario divino dentro de la televisión, de la bacana, ¿no? Y finalmente, sí. Mira, Víctor, que a mí esa parte siempre me ha traído la atención y siempre busco las definiciones de tomar en vano el nombre de Dios y parte de lo que pude encontrar, primero, que lo use sin fundamento, sin contenido o que no aporta nada. Hablar de Dios como una cosa liviana, como que no aporta, como que no es un fundamento y como que no tiene contenido, es tomar el nombre de Dios en vano. Sí, pero no solamente eso, Luis, también lo toman como forma de chiste. Bueno, sí, porque no tiene contenido. No tiene contenido. Que es aún más grave, ¿verdad? Yo puedo decirte algo. Digo usted. Discúlpame que me exprese un poco así. Yo lo que puedo mirar en todo lo que está primero, me pongo un poco le voy a decir a Dios mirándome a la cara y diciéndome ni se te antoje hacerme a mí conforme a lo que tú quieres. Por eso ya empieza yo soy, marca bien, ¿verdad? Desde el inicio, quién soy, ¿verdad? Entonces ni se te antoje
hacer algo, ¿verdad? A tu manera o creer que yo soy rubio, negro o lo que sea. No, ¿verdad? Por eso, y cuando es que muchos clientes venían a mí, yo me dedicaba, Carlos, a hacer lo que se llama workout, cobro de dinero, negocios comerciales, entre otras cosas. Y muchos clientes venían con como sabían o alguien le había dicho que yo era cristiano, venían a decir, mira, yo soy cristiano de lo genuino, Dios te bendiga. Como que abriendo la puerta con eso, y para mí, yo le decía, en mi mente decía, si te crees que me vas a utilizar con ese saludo, en cierta manera manipularme, está utilizando el nombre de Dios en vano. Porque la realidad es que la gente trata de manipular con esos saludos también. No sé si me entienden, pero por ahí yo me entiendo. Ese cuarto mandamiento es muy importante porque para mí que es la transición entre la relación con Dios y la relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo, ¿sabes? Dios me está ordenando a que saque tiempo para mí. De que la verdad que yo saque tiempo para disfrutar lo que es Él, lo que Él es, lo que Él me ha dado, ¿verdad? Y nosotros a veces dedicamos muy poco tiempo para disfrutar de nuestra casa, de nuestra familia, ¿verdad? De las cosas que yo tengo. Mira, salga al patio y mire ese patio, y mire esa mata de plátano, y mire el árbol de mango y disfrute los lagartijos que pasan y los pájaros que pasan por ahí. O sea, disfrute lo que usted tiene. O sea, hay una canción de Ismael Rivera, dice, contento en mi jaragual me siento, ¿verdad? Y él comenzaba a describir las cosas que habían en su jaragual, ¿verdad? Su mujer, su perro. O sea, no sacamos tiempo para disfrutar lo que hemos recibido de parte de Dios. Sí, mira, Víctor, en estos días yo estaba viendo el documental de cuando se estrelló el avión del equipo brasileño, que eso pasó unos años atrás, que se salvaron 5 en Colombia. Eran brasileños, pero se estrellaron en Colombia. Y sobrevivieron. ¿Ah? Deportivo Chapecó. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que uno de ellos dice, gracias a Dios, porque al final de cuentas, uno que volvió a subir al monte, oyó una voz que ya daban por muertos a todos los demás, y ese se salvó también. Y ese precisamente dijo, gracias a Dios, y le exhorto a una sola cosa, que cada minuto de su vida abracen, den amor y vean las cosas que Dios les ha dado, porque usted nunca sabe cuándo van a ocurrir ciertas cosas. Yo creo que ese cuarto mandamiento es muy importante. Para mí la transición, ¿verdad? En esa relación con Dios y conmigo mismo, ¿verdad? Que hay mucha falta, porque cuando la sociedad no hace eso, se quema. Cuando la sociedad no saca tiempo para disfrutar de lo que tiene, para descansar, se quema, ¿verdad? Y obviamente, pues, eso es tan importante en nuestra vida. Yo creo que ese es el hermano Héctor, ¿no? Hermano Héctor está ahí, gloria a Dios. Regularcito, hermano. Amén, amén. El mismo que viste y calza. Dios te bendiga, siervo. Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué es? Está nuestro hermano también, Iván Rijo. Dios te bendiga, Iván. Amén. Saludos a todos. Dios te bendiga a todos. Ya tú sabes, cuando tú quieras puedes hablar, ¿sabes? No tienes que pedir permiso. No, está bien, yo lo escucho, me lo disfruto. Amén. O sea, una palabra, el tema de hoy es la escritura y la sociedad. ¿Qué pasa cuando la sociedad desplaza a Dios? ¿Verdad? Hay unas consecuencias que las mencionamos al principio, ¿verdad? Por lo tanto, hoy estamos viviendo consecuencias, resultados del desplace de Dios en nuestra sociedad, ¿verdad? Cada tiempo, con el tiempo
¿verdad? Pues se ha ido desplazando a Dios, ¿verdad? La sociedad se ha hecho más secularista y por lo tanto, pues eso tiene unas consecuencias. Vamos entonces al segundo grupo de mandamientos. A ti te voy a dar, David, te voy a dar a ti que discutas Deuteronomio 5, 32 y 33, ¿sabes? Oíste, David, tú tienes 5, 32 y 33. Sí, solamente quiero hacerte un comentario. Está tan secularizada la sociedad que hasta mismos cristianos han provocado hacer una Biblia inclusiva, y es lo que tú señalas y lo que se ha discutido en la clase, poner lo que ellos creen que Dios tiene en su corazón y ellos se constituyen en pequeños dioses. O sea, Dios es Dios, es soberano, es eterno, pero ellos con este tipo de Biblia disque actualizada, moderna, de la nueva moda, lo que han provocado es quitar a Dios de su centro y tratar de acomodarla a su manera. Eso es así. Vamos entonces desde el versículo 16 al 22. Creo que eso se le había mandado a Carlos, ¿no, Carlos? Añadiendo un poco a lo que dijo David nomás un ratito antes de empezar, es algo que el presidente de la República se tomó ahora por costumbre. Citar algún versículo de la palabra y para tratar de apagar un poco el fuego, porque está complicado acá con unos casos de corrupción que se descubrieron. Y el último que usó es encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? Es como diciendo después, encomendamos a Dios la nación, como si fuera que yo puedo ordenarle a Dios, Dios, hacete cargo de lo que yo hice, la macana que yo hice. Entonces, se de tomar un poco, así como decía también, el nombre en vano, ¿verdad? No sé, es bueno, digamos que buena es la palabra, pero el diablo también lo hace, así que... Así. Voy a partir del 16 entonces. Honrará a tu padre y a tu madre, como yo. El Señor tu Dios te lo he ordenado para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Ok, hasta ahí. ¿Qué impacto, Carlos? ¿Qué impacto tú has visto en la sociedad cuando esto que está aquí escrito no se cumple? Como por ejemplo, cuando la mayoría de los hijos no honran a sus padres y a sus madres. ¿Qué pasa en la sociedad? Y es como decía David hace rato, cuando se va dejando, se va secularizando la cosa, cuando se va dándole el protagonismo central ya no a Dios, sino al hombre, ¿verdad? Entonces cuando sale que los niños tienen más derechos, que ya no se puede usar la bíblica vara a veces para corregir ciertas cosas, que ni siquiera se le tiene que levantar la voz porque le frustran y todas esas cosas. Pero entonces nosotros hoy amanecimos con algo muy terrible, ¿verdad? Que justamente es de un oficial de policía que mató a sus 3 hijos, después mató a su cuñada, a su suegro y a su suegra, porque se le antojó, ¿verdad? ¿Qué pasó allá en Paraguay? Sí, hoy amanecimos con eso, ¿verdad? Entonces, es triste cuando no hay como un parámetro que uno tiene cuando conoce la palabra de lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando el hombre cree que ya va haciendo, ¿verdad?, con lo que le place, lo que le da a él satisfacción, lo que cree tener derecho, ¿verdad? Como aquel político ahí, están presentando ahora, por ejemplo, unos, ¿cómo se llama?, estados de cuenta, donde salen algunos que uno que multiplicó 21.480 veces su patrimonio estando como empleado público, ¿verdad? Entonces, cuando
sube la gente, por ejemplo, ahí y cree que tiene derecho a robar porque es empleado público o algo parecido, ¿verdad? Entonces, cuando se van olvidando las cosas establecidas por Dios, que es siempre mi discusión ahí con la gente, son leyes que ha puesto Dios para que nosotros podamos vivir bien los unos con los otros y vivir bien con Dios, establecer, como decían hace rato, una sociedad no solamente con Dios, sino también con los hombres, bajo los preceptos de sobre todas las cosas, como decíamos, ¿verdad? Respeto mutuo, ¿verdad? Respeto a Dios, respeto al prójimo, respeto a las leyes establecidas que son para uno y para otro, que son para todos, no es solamente para unos cuantos, como se da lastimosamente aquí, y creo que por todos lados es la misma cosa, donde hay gente que parece que vive por sobre la ley, haciendo, ¿verdad?, desmanes. Entonces, y termina ese que leímos el último, eso con lo que estábamos hablando, lo del yoísmo, ¿verdad? El egoísmo que hace, ¿verdad?, que yo quiera la remera de Barcelona del hermano que la está exhibiendo. A propósito, bajó la cámara para que se vea, para que uno la envidie, ¿verdad? Entonces yo la quiero, ¿verdad? Entonces, hasta inclusive me voy a pegar tupé de sacarle la vida por tener lo que él tiene. Y es lo que lleva a la gente a esos niveles de desprecio, porque eso es un nivel de desprecio. Cuando yo me quedo con lo que no me corresponde y corresponde a toda la nación, eso es un desprecio, pero no solamente a la nación, sino a todos y cada uno de los que vivimos en este lugar. Que nosotros estamos viviendo en carne propia esto. Dice no matará, pero el crimen se dispara. No digas testimonio, pero la prensa habla, los políticos hablan suciedad en contra de los demás. O sea, la prensa es completamente contraria a lo que dice aquí. O sea, nos estamos tirando hasta con las tenis, dicen aquí. Nos tiramos hasta con las tenis. O sea, no cometerás adulterio, imagínense, eso ni hablarlo. No dirás, dice aquí, no codiciarás, o sea, la corrupción, no robarás, o sea, todo eso, vemos los resultados cuando no se toman a Dios, no se toma a Dios en cuenta, ¿verdad? Y las personas que entonces están en altos cargos, pues no tienen a Dios en el corazón y van con un interés de lucrarse ellos mismos, ¿no? No importa qué costa. Por lo tanto, la sociedad que va a sufrir las consecuencias de desplazar a Dios de su centro, ¿verdad que sí? Sí, y mira, Víctor, de virtuar sus leyes, hermano. Cuando desvirtuamos las leyes de Dios, entonces ya no hay un sentido prácticamente que pueda gobernar. Si ya no tenemos al Supremo en cuenta, entonces ¿qué? Ya no hay temor de Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de la entrevista que tuvo Jesucristo con el joven rico, que todo iba muy bien y posiblemente tú y yo tengamos la oportunidad de hablarle a uno de estos cocorrocos, como dice una licenciada por ahí, de hablarle de Cristo. Pero cuando tú le dices, mira, deja esta forma de vivir, deja de estar hurtando dinero y lo que tienes repártalo a los pobres. ¿Y qué pasa ahí? Se van cabizbajos y no entran en el juego. Él había dicho que le había guardado todos esos mandamientos. Por eso. Pero eso le digo, pero te falta algo, ¿sabes? Sí. Tú eres rico, ¿verdad? Y si tú eres rico, a alguien le falta, ¿verdad? Pues vamos a ver si podemos practicar alguna misericordia, ¿verdad? Con esos bienes que tú tienes, ¿verdad? Sí. Hasta ahí llegó el cumplimiento. Y el hombre bajó la cabeza. Había codicia en su corazón. Amén. Había codicia, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, tiene sus efectos, ¿verdad? No hacer esto. Esta palabra tiene mucho sentido en nuestra sociedad. Vamos entonces al versículo 32 y 33 de Deuteronomio capítulo 5. Lo tenía 22. 32 y 33 del Deuteronomio capítulo 5. Yo se lo había dado a David. David, ¿tú lo tienes por ahí? Antes de ese versículo, quiero que lean el 29. Estamos en el capítulo 5 del Deuteronomio. Pero mire lo que dice el 29, mire. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días
todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Eso es un deseo de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Ese corazón también nos fue dado. Si usted va a Ezequiel capítulo 36, usted va a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, mire lo que dice. Dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea que ese deseo que expresó Moisés aquí, se cumplió en Ezequiel 36, 28. O sea, Dios nos dio esa bendición, ¿verdad? De cambiar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne y depositar dentro de nosotros su espíritu, y entonces sentir satisfacción al cumplir los mandamientos de Dios, porque sabemos que son buenos para nosotros, ¿verdad? Pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 5 del 32 y 33 que dice ahí, David. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso es una ecuación sencilla. Haz lo que yo te digo y te va bien, te va bien. Ahí no hay que estudiar matemáticas, ni elementos finitos, ni matemática cuántica. O sea, esto es sencillo. Si tú haces lo que yo te digo, te va a ir bien. Eso fue lo que le dijeron a Josué. Nunca apartes de tu boca estos dichos de Jehová, y prosperarás en tu camino y todo te saldrá bien. Eso es simple y sencillo, no exige ningún tipo, ¿verdad?, de explicación adicional. Y yo creo que nosotros lo debemos creer de esa forma, ¿verdad? Vamos entonces a Romanos capítulo 1, que lo tiene Juan. Víctor, antes de Romanos, referente a los comentarios que hicimos ahora, estuve platicando con alguien muy famoso del deporte en Puerto Rico, y cuando hablamos del deporte, la base, el fundamento es importante. Entonces, a nosotros los cristianos nos dicen fundamentalista. O sea, que esa palabra es como... Estamos en la roca, que estamos en la roca. Estamos en la roca, pero no lo dicen. Somos joqueros. Nos lo dice un grupo como si fuésemos terroristas del púlpito. Y cuando hablaba con esta persona del deporte, me dice, David, para el béisbol, para el baloncesto, hay que tener base, hay que tener fundamento. O sea, hay que ser fundamentalista en la base. Tú no vas a cambiar el estilo de juego, porque si tú cambias el estilo de juego, va a ser un reguerete, otro deporte, un tecnicismo. Entonces, y lo que tú hablas ahora, de estos 10 mandamientos que Orengo toca de Josué, o sea, si no tenemos una base, lo que va a haber un reperpero, lo que se conoce, Carlos, perdón esta palabra, no sé si en Paraguay la usan, lo que se conoce como un desmadre. Y entonces ese desmadre se convierte en cada cual hace su propia vida feliz, no importa lo que digan ni lo que hagan. Mira, en Paraguay dicen despelote. Así que es en Paraguay. Bueno, Juan, capítulo 1, Romanos capítulo 1, comienza lo del 18. ¿Qué pasa cuando una sociedad desplaza a Dios de su centro? Se revés del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues en sus corazones, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra natura. Hasta ahí, Víctor, o más. Sí, está bien, hasta ahí. Pues vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa cuando la sociedad desplaza a Dios de su centro? Juan. Ahí está claro y diáfano. Loud and clear. Obvio. Fíjese que desde el principio Dios creó al hombre o al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, le dio unas leyes que eran, o una norma que eran de fácil cumplimiento, si lo vamos a poner. Porque, por ejemplo, cogemos a Adán y le dio unas instrucciones sencillas según el registro bíblico. Y luego hubo una cuestión de conciencia. O sea, antes de la ley, pues cada uno, de acuerdo, la creación le hablaba y venía una cuestión de conciencia y cada uno pues obedecía conforme a esa conciencia. Luego estamos en lo que estamos en el día de hoy, que es el fundamento que habla David, que son los 10 mandamientos. Y no le dio 500, 1000, 1.000.000 de cosas porque sería muy gravoso y muy difícil de cumplir. Son cuestiones básicas. Mi relación mía contigo y tu relación con los demás. 4 es mi relación conmigo, para que sepan. Y 6, el 60%, mi relación con mis semejantes. Entonces, dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno se levanta en la mañana y al rayar el alba, hay un concierto todas las mañanas sin falta. Si está el día nublado, si hace frío, si hace calor, como quiera, todas las pléyades se levantan para darnos eso a nosotros, diciendo, mira, estoy aquí, escúchame. Pero la ley moral y la ley ética a los hombres, ya lo hemos discutido en otros temas, no les agrada mucho que le pongan normas, porque no quieren cumplir, quieren andar por la libre. Claro. Por lo tanto, quieren crear dioses paralelos. Quieren crear dioses paralelos, filosofías paralelas, principios paralelos. Y naturalmente, uno a veces piensa que tienen éxito.
porque los ve y desarrollan proyectos, pero finalmente, dice la Escritura, bien sencillo, por sus frutos los vas a conocer. O sea, esto no es por vista, sino por fe, para que nadie se gloríe, sino que Él se lleve la gloria. Entonces, creyéndose ser sabios, se hacen necios. Es el corazón, se entenebrece, el corazón les engaña la filosofía, les engaña sus creencias, y uno se engaña hacia al otro. Por tanto, hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces empiezan a coger esas veredas que conducen a la muerte, no van al Calvario. Así es. Van a la muerte, van a la destrucción, autodestrucción. Y cuando realmente el ser humano se autoglorifica y no reconoce su posición delante de Dios, entonces se hace un Dios, como decía David, se crea un Dios. Y entonces ya yo no necesito de Dios, yo me puedo valer por sí mismo, ¿verdad? Y desplazo a Dios de mi vida, ¿verdad? Y así eso va creciendo, ¿verdad? Desplazo a Dios de mi familia, y después la sociedad desplaza a Dios de su centro, y cuando tú vienes a ver, están por la cuesta de allá de Guano, bajando por las vías de Chaplán. Yo sé que Sí. Carlos no entiende esto, ¿verdad? Pero Sí, pero él tendrá sus refranes para eso también. a las villas de Chaplán. Yo no sé dónde salió esto, pero Eso viene de allá, de España, de Europa. Mira, Víctor, la cuestión es que yo pensé mucho sobre nuestra... Digo, yo creo que eso es universal, pero cuidado que aquí hay grupos defendiendo sus posiciones en forma categórica para ellos sobre su preferencia de género. Y a veces me pregunto yo si estas páginas sagradas, si es que ellos tienen Biblia, la han arrancado. Porque, como tú dijiste, esto está sumamente claro. Y ellos, bajo, como decía David, bajo el lema de la inclusión de que Dios es todo amor, es permitido que dentro de la sombrilla de ese gran amor yo pueda cobijarme. A pesar de que esto dice claramente de que hay ciertas conductas que son pecados, punto. Fíjate, lo más maravilloso que tenemos de parte de Dios es que a pesar de que la sociedad pueda descender a niveles estratosféricos, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén, amén. Y yo creo que precisamente lo que dice Romanos capítulo 3, que creo que tú lo tienes, Sí. yo te lo había asignado a ti, pues precisamente ese mismo Dios que tiene que castigar el pecado, ¿verdad? Porque yo considero que la ira de Dios es un acto de misericordia, ¿sabes? Lo peor que pudiera hacer Dios es quedarse de brazos cruzados y dejar que el ser humano se autodestruya. ¿Verdad que sí? Claro. Pero como Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, tiene que darle un alto a ese ser humano. ¿Verdad? Tiene que expresar su ira, tiene que responder y no quedarse callado y dejar que el ser humano se autodestruya. Por lo tanto, tiene que intervenir, ¿verdad? Tiene que hacer un gesto, ¿verdad? Y una de las cosas que hace Dios precisamente es, entonces, ese plan divino, ¿verdad? Que tú lo vas a leer ahora, Romanos 3:24, Romanos 3:21. 21. Sí. 21, 24, ¿no? Sí, al 26. 3:21 al 26. Lo leo. Sí. Dice así: la justificación es por la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y ahora qué? 26. Sí, Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira, obviamente, como tú dijiste, Víctor, el amor de Dios es tan grande y su misericordia es tan infinita, o es infinita, que no dejó esa debacle, o esa sentencia, o ese destino tan tremendo para el que hace la maldad y la sigue, sino que todo este siglo de siglos, Dios siempre tuvo una alternativa buscando, ¿verdad? Mantener el plan salvífico del hombre. Y es a través de Jesucristo que viene a ser entonces ese elemento, vamos a decir, que resume todo lo histórico en esa perfección que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él, de no ser así, no lo hubiera visto a ninguno de nosotros justo. Pero a través de Jesucristo nos ve justos, nos ve libres de pecado. sí, Así que yo lo veo. yo creo que realmente la misericordia y la gracia de Dios es incomprensible. Porque yo creo que ninguno de nosotros haya podido cumplir todos esos mandamientos de parte de Dios, ¿verdad? Y en algún momento hemos fallado. Claro que sí. Pero la gracia de Dios es inmensurable y nos hace justos. Dios nos ve justo a través de Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que es un motivo de darle gracias a Dios y es un motivo de proclamar esa verdad ante una sociedad que vemos que se va deteriorando cada vez más. Y lo bonito es que como decía aquella ilustración de el dueño de la finca que buscó trabajadores a distintas horas. Dios es tan misericordioso que no importa cuando llegue el momento en que tú aceptes ese puente que es Jesucristo, llega. Él espera hasta las 4:59 para reclutar gente. Y le va a pagar lo mismo que entró a las 8 de la mañana. Amén. Hay algo interesante para añadir a lo que estaban diciendo, eso de la perversión, que es lo que dice ahí en el capítulo 6, versículo 1 y el principio del 2, que dice, ¿qué diremos? Seguiremos pecando para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. Entonces no hay forma de decir que porque Dios es amor, que yo me voy a recibir en la caja un cheque en blanco para pecar. El pecado siempre es pecado y la paga del pecado es, no podemos, yo tengo la gracia, no podemos abusar, no podemos decir que Dios ya va a consentir el pecado o ya va a ser cómplice de nuestra pecaminosidad, sí, por culpa del amor, por culpa de la gracia. Y hay unas consecuencias, Carlos, hay unas consecuencias para el pecado. Tú te arrepientes, pero hay unas consecuencias.
De hecho, yo siempre he dicho que hay muchos presos en las cárceles que están arrepentidos y sirviendo al Señor, pero están presos. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Visto un comentario Que se vea. Referente a la parábola que tocó Orengo. Fíjate qué interesante cómo cuando escudriñamos la Biblia sabemos y entendemos nosotros que Dios tiene un propósito para que empiece a trabajar a las 9 de la mañana y aquel, como decía Víctor, para que contrata 1 minuto antes de las 5. Antes que toque el pito. Pero el mundo, en la llamada igualdad, fíjese qué interesante, y en las llamadas uniones, ¿cómo lo ven? Lo ven distinto. No. Orengo, hay que pagarle lo mismo. Entonces le dice el patrono, yo acordé con Carlos pagarle 10 denarios a las 9 de la mañana. ¿Quién eres tú para yo no pagarle a Víctor Morales 10 denarios a las 4 de la tarde, aunque salga a las 5? Logramos un acuerdo. Eso se llama justicia y un acuerdo, pero lo queremos ver como algo que es desigual y queremos equiparar y ponerle pelea a todo y crear leyes y crear movimientos, y cuando no hay un fundamento, como decía Babilonia, ¿verdad? Una palabra firme, entonces cada cual ala para su lado, se polarizan las cosas, hay segregación y viene lo que decía aquel, divides y vencerás, creo que era Maquiavelo, ¿verdad? Divides y vencerás, y en Cristo es unámonos, reconciliámonos, que venceremos. Mira, el único que salva todo esto, yo estaba pensando, dice, pero si no, ¿cómo se podrá resolver todo este conflicto entre razas, este conflicto entre desigualdades, injusticia? O sea, ¿cómo se podrá resolver todo esto? Mire, lo único que puede resolver esto es Jesucristo en el corazón del ser humano, ¿sabes? Amén. No hay otra solución. No hay otra solución. Usted búsquele por donde le busque, usted busque, analice, haga lo que usted quiera, pero realmente vamos a llegar a la misma conclusión. Lo único que puede resolucionar esto es que Jesucristo entre en el corazón de cada ser humano, y así es como único ese ser humano va a respetar que está a su lado, no importa de qué color sea, no importa qué lenguaje hable, no importa lo que, o sea, es el único que puede cambiar todo esto, ¿verdad? Y lamentablemente la sociedad lo va desplazando cada vez más, ¿verdad? Y creo que ahí la iglesia tiene que tener un rol bien importante, porque la iglesia entonces tiene que encargar de que a contraviento y marea proclamar el evangelio, porque es la única sal, es lo único que puede preservar esta sociedad, que está en proceso de pudrición, ¿sabes? Sí. El único que puede cambiar la vida es Jesucristo en el corazón del ser humano, no hay otra cosa. En tiempo y fuera de tiempo, Víctor, ¿verdad? Predicar en todos los tiempos. No hay otra cosa. Bueno, pues, yo no sé si el hermano Iván Río, él sale y entra. No sé si ahora mismo está. Vamos a ver. Me gustaría que Héctor dijera algo, dijera, ¿cómo sigues tu salud, Héctor? Bueno, estoy irregular, pero estaba yo leyendo que no sé si conecta con lo que están ustedes, porque entonces enseñan, pero está la justicia por medio de la fe. Y está en el versículo 23 del capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Conecta con lo que estaban hablando? Sí, claro. Sí, precisamente. Yo estaba hablando también de un versículo, pensando en mi mente, a pesar de mi situación de salud, un versículo que la apasiona a nuestro pastor rector Moisés Román, que Dios no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que decía el hermano Orengo, o sea, tú mataste a una persona, el caso de David también, no matar a Urías, pero las consecuencias en su casa no cesaron. Muere su primer hijo, ayudó a 37 días sin comer nada y sin alimento ni agua. Y después viene Salomón, pero pagó una consecuencia. El espíritu de rebelión, Absalón se alzó. Muchas situaciones muy difíciles que pasó David. Quiero que el hermano Orengo, o sea, él pecó, adulteró, mató. Hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo que sufrir una consecuencia. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Amén. Tengo la hermana Carmencita Calderón también por ahí. ¿Qué comentario le ofrece a nuestra hermana? ¿Puede decirnos algo para
para que comparta algo con nosotros, hermana Carmencita Calderón. Dios le bendiga, hermana. Oprima el micrófono, hermana. Ten mute ahí, si puede decirnos algo, escuchar su voz. Está como frisado el teléfono de él. Parece que hay algo ahí. Como el mío, ¿está? Va y viene. Bueno, pues entonces tenemos al hermano Iván, hermana Carmencita, ¿está por ahí? ¿Nos puede escuchar? Hermana, escucha. Mira, escucha. No sé si... No, está frisadita. Está frisadita. Bueno, hermano Iván, ¿no va a tocar algo, ¿Tú dices? Bueno, hermano Iván, yo lo tenía ahí. Se Se fue. fue. Esa es la internet. Él va y viene, pero está por ahí. Vamos a ver si nos puede Ahí llegó. despedir en oración. Y si tiene algún cante, alguna pieza que nos quiera regalar, pues también se la aceptamos, ¿verdad? Orengo. No sé si me está escuchando, Iván. Está por ahí y puede. Yo no lo veo aquí, ahí Iván. ¿Está Iván? Orengo. Él está, pero no parece que está conectado. Bueno, pues yo creo que con eso concluimos la clase de hoy, ¿verdad? La Biblia, la Escritura le habla a la sociedad. Amén. Yo creo que nosotros estamos viendo eso bien claramente. Usted lee el periódico, ve la prensa, el internet, todas esas cosas y el asunto está bien claro. Y nosotros tenemos que orar por nuestro, ahora que es la época que hay que escoger los líderes. Hay que orar por nuestros líderes. De hecho, aprovechando la coyuntura, Víctor, mañana a las 7 vamos a estar orando una hora. Vamos a orar por eso, ¿verdad? Por los líderes primarios, otras cosas. Vamos a orar por una serie de peticiones que hay. Uno de los grupos que queremos orar, además de dentro de todo el tema de la pandemia, no solamente son los países más afectados, sino que está habiendo muchos casos en las cárceles de Puerto Rico. No sé cómo se comporta en otros lugares, con Paraguay y demás. Y, por ejemplo, hoy me envió un mensaje el hermano Carlos Rodríguez, que creo que tiene una sobrina con COVID. ¿Es positivo? Positivo. Y nada, los números están zafándose de una forma violenta. Y queremos, ¿verdad? Siempre clamarle al Señor un ratito para que, ¿verdad?, la cosa se mantenga fluyendo, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia sobre todo. Amén. No sé si Iván, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Iván? No, parece que se fue. Él va y viene. ¿Me escuchas, sí, Iván? Ahora. Le escucho. Es que aquí no dice que corta. La señal. ¿Me escucha? La señal está un poquito. Para que se corta y. Sí. Y yo vuelvo y entro y se cae. La señal va bien. Se cae más rápido si le pongo el vídeo. Ok, no hay problema, Iván, está bien, tranquilo. Ok, hermana Carmencita, ¿nos escucha, hermana Carmencita? Usted me estaba preguntando. ¿Me escucha? Ahora. Te escucho bien. Para que la señal parece que está un poquito débil en tu casa. Ahora. Aquí. ¿Me escucha? Te escucho ahora. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Yo quisiera partirle algo que me parece que es bien importante, y es que el Señor, Él dijo que el principio de la sabiduría era su temor. Dice, eso es bien importante para mí porque no dice que es el amor,
no dice, implica de que el Señor es un ser diferente. Es una cosa que yo le he aprendido en el último tiempo, que el ser del Señor, nosotros y Él es tan infinitamente grande que el hombre, si no entiende eso y no ve la trascendencia de ese ser que, entre otras cosas, es creador nuestro. Nosotros cuando nos dirigimos a Él y oímos su palabra, pues siempre la vemos con un poquito de colonia, perfumada, quiero decir colonia en el sentido de perfume. La vemos como con esta cuestión de los derechos de nosotros y de que el hombre tiene. Entonces, el hombre sí ha llegado al fin de su tiempo con un desarrollo de su libertad y de su idiosincrasia y ha mostrado cuán capaz es en su independencia. Pero el temor de Yahweh sigue siendo la base para que un hombre pueda respetarle, pueda temerle, le obedezca, le siga y tenga sus bendiciones y sus maravillas. Entonces, eso es algo que se ha perdido en la corriente teológica de la iglesia, porque se ha hecho a Dios un ser tan chévere, un ser tan bueno y tan amable, y entonces le hemos quitado a Él lo que Él tiene, que no se le puede quitar, que es su trascendencia, su bueno, yo esta semana yo estuve oyendo el pasaje ese cuando el Señor mató, sin decir, sin anunciar nada, a los 2 hijos de Aarón que eran sacerdotes en el templo. Y cómo que mató a Usa, cuando Usa lo que quería era que el arca no se cayera en el lodo, donde probablemente había estiércol de animales y esas cosas. Pero el Señor sin anunciar tan grande, porque Usa no sabía que ese ser era trascendente y que probablemente Usa desconocía que el estiércol que estaba en el piso de aquellos bueyes y aquel polvo y aquel fango era menos corrupto, era más limpio que el pecado que Jesús dice que sale del corazón. ¿Usted me entiende? Entonces, esa falta de trascendencia que ya es habitual en la vida y que al Señor se le hacen preguntas, oye, ¿tú me quieres ayudar? Se trata al Señor como si el Señor fuera alguien tan común y su trascendencia, su majestad, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esa cuestión de que hemos hecho, porque el Señor se acercó por medio de Jesucristo a los hombres, pues nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza y hemos perdido el temor. Entonces, como eso ha sido una cosa que se ha acumulado a través de la historia, pues cuando la gente oímos los textos de la Biblia, los que los oímos, hay otros que los desprecian y lo ponen como cualquier otro libro. Es increíble, porque ellos no tienen esa base que dijo el Señor, dijo el principio, la base de la sabiduría es el temor, no es el amor, no es el amor. El temor va a producir amor, sí, va a producir el mejor amor, porque cuando uno le teme a Él, uno guarda sus mandamientos y el Señor va a bendecir a uno, uno va a estar en alegrías verdaderas y profundas. Pero cuando esa base, como el maestro Víctor que toca el trombón, él toca un instrumento de la gama baja, grave, es de la base. Y se supone que ese instrumento cuando se toca, pues desprende los armónicos agudos y eso forma una armonía. Pero el hombre ya vive en los agudos del clarinete por allá sin la base del temor del Señor. Y entonces todo esto se está cayendo porque eso no tiene base. Eso no tiene base y es que cuando los hombres, por alguna razón de nuestro contexto social, religioso, teológico, tenemos cierta independencia económica y social, nosotros empezamos a igualar al Señor y su majestad empieza a descender y entonces empezamos a hacer tratos con Él y hablamos así como que Él no es un ser trascendente que puede hacer lo que hizo en esa ley, que no es otra cosa que prohibir y mandar. Ahí Él dice, no tendrás, no harás, haz esto. Es una prohibición y un mandato. Es un ser supremo. ¿Qué pasó? Que cuando Él dijo eso, aquel monte humeaba, temblaba, el sonido era espantoso. Ellos tenían temor
porque vieron la majestad de ese ser al cual dijeron, nosotros te obedeceremos, sí, harémoslo, porque tenían un sentido que todos los hombres, no importa qué edad tengan, qué cultura y qué educación tengan, los seres humanos necesitamos tener temor del Señor. Si uno no tiene temor del Señor, uno oye al Señor como otro vecino de la filosofía, o de la teología, la sociología o cualquier estudio de esto profundo, y uno lo pone ahí en el panteón de los dioses, a él también, porque uno no ha visto esa majestad que vio ese pueblo de Israel en el Sinaí, y vieron esas señales milagrosas y ese poder, y con todo y eso apostataron. ¿Sabe que es un problema bien serio el no plantearse que Él es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, y que Él es el creador absoluto y único de todas las cosas creadas? Entonces, yo sé que cuando se le habla la palabra del Señor a cualquier persona y se le propone un mandamiento o dos mandamientos, eso pasan de lejos por ahí, como dice, que era como iba para Judea, tuvo que pasar por Samaria. O sea que, y no se paran ahí. Es que para ver eso en el contexto que yo necesito ver al Señor tal cual es, el ser majestuoso, ese es el que Isaías vio y dijo, yo soy un hombre muerto porque mis ojos han visto al Señor. Es la grandeza infinita de ese ser que nosotros debemos temblar ante él. Entonces, yo pienso que en nuestros tiempos no nos deje caer en tentación, eso que pedimos al Padre nuestro. Una de las tentaciones más terribles que tenemos todos los días los creyentes es que hemos hecho al Señor casi a nuestra semejanza, porque el Señor se encarnó en Jesús de Nazaret. Sí, lo que pasa es que Él no pierde su trascendencia, y eso es un columpio en el cual tenemos que meternos de tener un gran... Bueno, yo me acuerdo que Jonathan Edwards dijo que él decidió todos los días de su vida con un ojo mirar los ángeles, los serafines, los querubines cantando en el cielo, y con ese ojo oír mismo oído oír las alabanzas de las almas, y estar contra él. Dice que con el otro ojo él había decidido mirar el infierno, los demonios, los tormentos, la ira del Señor, que él decidió tener el columpio todos los días de ver la grandeza de Dios para con él si él obedece, o la ira del Señor para con él si él es un desobediente. Y entonces, en ese equilibrio, ese hombre fue uno de los predicadores más extraordinarios de la historia, fue uno de los puritanos, porque él supo nunca perder el temor del Señor a causa de la cercanía que tenía por medio de la gracia. Es un problema bien serio que yo lo veo en mi vida, esa tentación. La iglesia también, ¿verdad? Eso que tú dices es muy importante, o sea, cuando realmente nosotros, una petición que debe estar siempre frente a nosotros, Señor, que no permita, ¿verdad?, que ese temor de mí hacia ti desaparezca, ¿verdad? Y la gracia, como decía este hermano, la gracia es buena, la misericordia, el amor de Dios debe aparecer, tiene que estar en nuestros corazones siempre, ¿verdad? Precisamente por su majestad. Amén. Pues vamos a despedirnos en oración, ¿verdad? Porque ya llevamos un ratito, así que nada, yo creo que la semana que viene vamos a hablar sobre la crítica y la cultura. Así que, Iván, tú eres buen regreso ahí porque has visitado muchos países. Ya yo empecé a regalar que hablar con la cultura guaraní y todas esas áreas que hay en Paraguay. Va a ser una disertación. ¿Cómo ha ido el río penetrando? Todo lo que antes, ¿verdad?, que cambiaba, que ellos creían que estaba bien, y obviamente y eso fue difícil, ¿verdad? Cuando ves una cultura, ¿verdad? Y entonces tú como has ido a todas partes del mundo, ¿verdad? Y puedes como el evangelio a poder penetrar que toda esa cultura. Vamos a hacer una oración para pedirnos. Para que visite por ahí, yo no lo he echado, pero ahí está presente de
Seguro no. Cuando amado, gracias Señor, te damos por el rato que no vienes de parte del Señor, yo habla y pedir que tú seas dirigente en nuestro camino, Señor, que dirige nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos recibir el mensaje de la palabra claro y contundente, y que el mismo se pueda acabar nuestra vida y que podamos cumplir esa palabra tuya. Guíanos en este propósito para que siempre tu nombre sea glorificado. Y gracias, Señor, te pedimos en estos momentos agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes que le van a que le traiga algún artículo directamente sobre la cura, porque lo estamos pero la semana viene vamos a recordarles a la iglesia, o sea, a la Biblia de algunas personas que andaron por la en la iglesia y la mitad de los años 90 que visitan Paraguay y el Amazonas. Tenemos la semana que viene hablamos de cultura. Sí, seguro. Amén. Y obviamente la local trae un guaraní para mitad de cosas. Sí, pero hay algo. Y bueno, si usted anima a sufrir su fama, también. No hay problema. Lo último, Víctor, la ley fue hecha por causa del hombre, no al revés. No, pues te bendiga y gracias por aceptar la Mañana hablamos. A las 7.